Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Dilo en Tutos PC. El día de hoy vamos a representar una expresión matemática en el lenguaje de programación Dr. Racker. Para iniciar tengo en pantalla la expresión matemática que vamos a expresar en este lenguaje. Lo primero que debemos hacer es visualizar cuál es la operación principal de esta expresión. En este caso entonces visualizamos que la operación principal es una división. Entonces vamos a iniciar ingresando un paréntesis, y como esto es un lenguaje de programación de anotación prefija, el signo o el operador de la expresión matemática debe ingresarse primero. Entonces vamos a ingresar la división. Luego, volviendo a la imagen, visualizamos que la segunda operación principal es una suma, es esta que tenemos acá. Entonces abrimos un paréntesis, introducimos el signo suma. Y luego, ¿qué es lo que vamos a sumar? Pues vamos a sumar 5 más 4, entonces ingresamos esos valores, 5 y 4. Luego ya hicimos esta parte, luego sigue un paréntesis y sigue menos 2. Entonces vamos a abrir un paréntesis. Recordemos que el operador va primero, entonces ingresamos el menos, luego el 2. Abrimos un paréntesis, nuevamente introducimos el signo menos 3. Abrimos un paréntesis, introducimos el signo. En este caso es el más, estamos haciendo este paréntesis que está acá. Entonces más, que vamos a sumar 6. ¿Y qué es lo que vamos a sumar luego del 6? Una división. Entonces abrimos un paréntesis para ingresar dentro de ese paréntesis la división. Paréntesis, división, que vamos a dividir 4 y 5. Cerramos el paréntesis de la división. Luego cerramos el paréntesis de la suma 6 más 4 quintos, luego cerramos el menos 3 más 6 más 4 quintos y luego vamos a cerrar paréntesis hasta que lleguemos al más con el que iniciamos en el numerador. Luego la división, ya tenemos el numerador de la división, vamos a continuar entonces con el denominador. Entonces vamos a abrir un paréntesis y volviendo a la imagen, entonces vamos a observar que aquí hay dos multiplicaciones. Entonces estos son los dos signos que debemos ingresar. Entonces abro paréntesis por, abro paréntesis nuevamente por, ¿qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar 3 y el paréntesis que tiene los números 6 y 2. Vamos a cerrar el paréntesis de la multiplicación de 3 por lo que está dentro del paréntesis y nos faltaría hacer la resta de 2 y 7 y esto que se multiplica por los demás signos. Entonces ya aquí lo que tenemos que hacer es cerrar paréntesis hasta que se cierre el paréntesis que ingresamos al inicio de esta operación. Vamos a dar enter y ya tenemos el resultado, ¿sí? Entonces este es el resultado de esta expresión matemática. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces voy a pasar aquí la imagen. Es muy similar a la que hicimos anteriormente. Voy aquí a aumentar el tamaño. Y vamos entonces a representar en este lenguaje esta operación. Entonces voy a iniciar, al igual que en la operación anterior, la operación principal es una división. Entonces vamos a ingresar el operador de la división, luego sigue una suma. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar esto, vamos a sumar 5, 4 y luego lo que está dentro del paréntesis que inicia con un menos 2, abrimos un paréntesis, luego sigue el menos 3. Abrimos un paréntesis y sumamos 2 y 3. Cerramos los paréntesis del numerador. Entonces mira que ya hemos llegado aquí al signo de la división. Este es el numerador de la división. Ahora vamos a ingresar el denominador. Entonces, ¿qué va en el denominador? Van dos multiplicaciones, ¿sí? Van dos multiplicaciones. Entonces vamos a abrir paréntesis, introducimos el signo por. Abrimos paréntesis, introducimos el signo por. Y luego, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Pues vamos a multiplicar el 2 más 2, cerramos paréntesis, lo vamos a multiplicar por la multiplicación que está dentro del paréntesis que es 6 por 2, cerramos paréntesis. No olvides que todos los operadores matemáticos que estamos utilizando los ingresamos al principio del paréntesis. Y luego cerramos acá, ahí tenemos la primera multiplicación que es este paréntesis con este segundo paréntesis. Ya está esperando el tercer paréntesis, entonces vamos a hacer uso del operador de multiplicación. Vamos a introducir el último paréntesis, abrimos el paréntesis, multiplicamos 2 por 7, cerramos paréntesis hasta que se cierre el paréntesis que se abrió al principio de la operación. Vamos a dar un enter y ya tenemos el resultado de esta operación. Bueno,
Yo espero que este video te sea muy útil para el aprendizaje del lenguaje de programación Dr. Racker. Si es así, dale me gusta y no olvides de suscribirte al canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Chao.